Vamos a hablar de economía porque la economía está en todos los sectores en el mundo y también se ve golpeada de alguna manera o afectada por la muerte del Papa Francisco. Yo por eso le doy la bienvenida al estudio a mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen lunes para usted. Feliz inicio de semana, un placer unirme aquí al programa. Un inicio de semana bastante convulso. Vamos a empezar con esta noticia, que es la noticia del día de la semana y es la muerte del Papa Francisco. Hablemos de los comentarios que hizo sobre la economía y sobre el sistema financiero a nivel global. Que tenía comentarios en diferentes esferas, también la economía no es ajena a eso, frases que lanzó en críticas a este sistema financiero global y que aconsejó que fuera más relacionado con lo que propone Cristo en la Biblia. Son frases que hizo durante años e incluso volvió a remarcar el pasado Viernes Santo en el Coliseo de Roma. En su discurso, por ejemplo, habló de lo que llamó como la economía de Dios y recordó que la cruz de Cristo dice cosas puntuales. Cito lo que dijo, derriba muros, cancela deudas, anula juicios y establece reconciliación. Eso que llamó la economía de Dios explicó que era tener un enfoque basado en la humildad y la fidelidad, alejándose de lo que criticó como cálculos y algoritmos con lógicas frías e intereses implacables, así lo decía él. Dentro de esas frases arriesgadas de Francisco, dijo que la economía no puede ser esclava de la especulación financiera. Atacó puntualmente a lo que es esta especulación en estos escenarios que muchos se ven afectados y pocos se ven beneficiados en los mercados. Por ejemplo, bajo este punto, en repetidas ocasiones invitó al mundo a salir de los esquemas financieros impuestos y en cambio a trabajar de manera conjunta entre naciones en pro de eliminar la desigualdad económica global, algo en lo que se enfocó en muchos discursos en referencia a la brecha entre ricos y pobres y la falta también de oportunidades. En vida también dijo, abro comillas, una economía que mata es una economía que pone el dinero por encima de las personas, cierro comillas, pero también una vez dijo, cito, el sistema económico actual ha producido un desequilibrio que ha derivado en una creciente desigualdad. Pero aunque son palabras contundentes que pueden simpatizar con muchas personas, los analistas y críticos del papado de Francisco justamente señalan eso, que sus palabras se hayan quedado solo en esos, en palabras, sin cambios más profundos para acabar con la pobreza, la desigualdad y pues también las injusticias sociales. Valentina. Juan Pablo, este impacto del Papa Francisco, donde se pudo ver con mucha fuerza, fue dentro del Vaticano. Que eso también es algo que pues lo favorece en cuanto a los cambios y estructuras, pero que también es una crítica porque dicen que no trascendió más allá de la Iglesia. Y desde que llegó a esta figura de Papa, Francisco siempre denunció lo que llamaba como capitalismo salvaje, señalando los excesos y las excentricidades. Dentro de varias de sus acciones directas, Francisco reforzó el control sobre el Instituto para las Obras de Religión, que no es otra cosa que el Banco Vaticano, que en este punto, aunque cerró más de 5.000 cuentas bancarias que consideraba sospechosas, la crítica de los analistas apunta a que debió no solo reforzar ese control, sino más bien haber optado por acabar esta especie de banco financiero y tener un banco ético. Es una de las sugerencias que se le hubiese dado, algo que también estuviera más alejado de esa representación financiera oficial. Pero también en 2014 fundó el Secretariado para la Economía, una estructura que jugó un papel crucial para reorganizar las finanzas del Vaticano. En este nuevo órgano promovió, por ejemplo, nuevas reglas de inversión y optó por divulgar medidas anticorrupción para mantener la transparencia. Años más tarde, en 2021, rebajó por primera vez el salario de los cardenales, pero fue una decisión que también implementó en otras 2 oportunidades más. Y tan solo en septiembre del año pasado implementó el plan déficit cero, teniendo en cuenta que las cuentas del Vaticano pues han venido en números rojos por varios años de forma consecutiva. Juan Pablo, hablemos de esos números rojos en las finanzas del Vaticano que usted está mencionando. Valentina, pues es un déficit en los libros financieros del Vaticano que viene arrastrando, como lo decía, por varios años, pues pese a los recortes de Francisco en busca del déficit cero, como lo mencionábamos, que hubiera suprimido también los tradicionales bonos para las secretarías y que hubiera limitado las asignaciones adicionales que recibían los cardenales como parte de su sueldo mensual. Lo cierto es que en los datos más recientes del Vaticano se muestra un déficit de 83 millones de euros para el año 2023, un número que casi triplica el resultado negativo de 2022 cuando el agujero financiero se acercó a los 33 millones de euros. Este panorama financiero ha dejado al Vaticano operando en números rojos y entre tanto ha intentado equilibrarse con dividendos de sus inversiones que tiene, por ejemplo, en el patrimonio inmobiliario y a los ingresos de los museos del Vaticano. Todo esto también ocurre mientras se reduce progresivamente el óvulo de San Pedro, que
que es la tradicional colecta global que pues canaliza las donaciones de los fieles en todo el mundo. A todas estas preocupaciones se suman los crecientes pasivos del Fondo de Pensiones del Vaticano, que en 2022, por ejemplo, fueron estimados en 631 millones de euros, según declaraciones del entonces designado de la economía. Pero mientras las cuentas no cuadran, Francisco no dejó de trabajar, incluso desde el hospital de donde pues tuvo que internarse el 14 de febrero por una neumonía doble. Él siguió aprobando nombramientos y decisiones administrativas, manteniendo entonces así el control de la curia hasta sus últimos días. Son bastantes avances y ahora el panorama queda entonces a futuro si puedan continuar con estos recortes y ajustes pues para poder mejorar los números de este sector. Pues Juan Pablo, usted muchas gracias por toda esta ampliación económica respecto al Papa Francisco. Pero ustedes siguen con más aquí en El Especial. Claro que sí.